el dador del descanso. Ya está conectado. Bueno, ustedes se veían. Jesús, el dador del descanso. Esa es la palabra que tenemos en esta mañana. No está centrado. Christopher. Antes de ir, quisiera que fuéramos al libro de Hebreos. Permíteme mi Biblia, por favor. Hebreos, vamos a leer la escritura en el libro de Hebreos, capítulo 3. Dice la palabra en En el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 9, el versículo que nosotros todos deberíamos de memorizar. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Puedes poner que se mire porque se mira borroso? Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 9. Entendemos que en el capítulo 3 y el capítulo 4 de Hebreos, la palabra del Señor nos habla del descanso. El capítulo 3 y el versículo 4 dice que es un descanso ofrecido, pero no alcanzado. Un descanso que algunos disfrutan ya, pero que otros aún no han alcanzado. Un descanso perfecto, recibido al principio mismo de la creación, pero no volverá a ser perfecto. ¿Hasta cuándo? Hasta que alcancemos la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa es hasta en ese momento. Creo que hay muy poca luz. Así que en este libro de Hebreos, capítulo 3, y quisiera para beneficio de todos los que estamos escuchando y aprendiendo este estudio de esta escritura tan hermosa que hemos tenido en esta semana, el capítulo 3 de Hebreos, lástima que tengo problemas para conectar las dos pantallas. Voy a leer el capítulo 3 de Hebreos y dice la escritura en el versículo 1: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, quien es Cristo Jesús, del cual fue al que le constituyó, como también lo fue Moisés sobre toda su casa. Porque de tanto mayor gloria que Moisés, este es estimado digno cuando tiene mayor dignidad que la casa el que le edificó. Porque toda casa es edificada por alguno, mas el que creó todas las cosas, ¿quién es? Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel sobre toda la casa como siervo para testimonio que de los que después se había de decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. ¿Cómo? Si retenemos firme hasta el fin la confianza y la gloria de la esperanza. Ahora en el versículo 7 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años.
y a causa de la cual me disgusté con aquella generación y dije siempre, divagan ellos de corazón y no han conocido mis caminos. El versículo 11 dice, y así que juré yo en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Que un llamado, hermanos, que te está haciendo aquí la palabra. El versículo 13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, como si retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra confianza. Y versículo 15 dice, por tanto, que se dice hoy. ¿Cuándo? Hoy. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo oído, provocaron, aunque no todos, más con quienes estuvo enojado 40 años, ¿no fue con los pecadores cuyos cuerpos cayeron en el desierto y a quienes juró que no entrarán en su reposo, sino aquellos que no creyeron mal? Hoy dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? A causa de su incredulidad. Pero ahora te invito a que medites en este llamado y vayas por tu Biblia, mires en el capítulo 4 de Hebreos el que sigue, porque esta es la continuación de este llamado. Y dice el versículo 4, capítulo 4, versículo 1. Temamos pues que quedando la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, aunque también a nosotros se nos ha predicado el evangelio como a ellos, pero no les provechó la palabra predicada a los que la oyeron, al no mezclarla con fe. Pero nosotros, dice, que hemos creído. ¿Quiénes? Los que han creído, esperamos en el reposo, de manera que él dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque sus obras fueron acabadas desde el principio del mundo, porque en cierto lugar dijo así. ¿De qué día? Del séptimo día. ¿Qué dijo? Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. ¿Y en qué cierto lugar? En Génesis, en la creación, en el capítulo 2 de Génesis, desde el versículo 1. El Señor reposó, y por él, como él reposó, él santificó el séptimo día. Y hoy es el séptimo día, es sábado. Y entonces dice, vuelvo a leer, porque en cierto lugar, versículo 4, dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Así que, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero fue predicado no entraron por causa de incredulidad, otra vez determina un cierto día diciendo por medio de David, hoy, después de otro tiempo, como está dicho, otra vez te lo pide, otra vez te lo dice. ¿Cuál? Ese llamado. Si oyeres hoy su voz, si esta es la primera vez que estás escuchando que el día que él reposó y él santificó no fue el domingo sino fue el sábado, hoy, si hoy estás escuchando su voz, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. El Señor no cambia. El Señor bendijo y santificó el sábado. Lo encontramos en Génesis capítulo 2, no había judíos. Lo encontramos en Éxodo capítulo 20, donde está su ley. Y esa ley que se dio con truenos, relámpagos, y su voz fue oída en el cielo, tanto que temblaban el pueblo de Israel y decían, no hable más Dios con nosotros para que no muramos. Hable contigo y tú no lo dices a nosotros. ¿Tú crees que esa ley que fue dada con todo su poder
y que Él no se la dio a ninguno para que la escribiera, sino que Él la escribió con su mano, con su dedo, con su Espíritu Santo, en una roca para que no se borre. ¿Tú crees que Él va a cambiar y ahora diga, no, ya no es sábado, ahora es el domingo o cualquier día, algunos el viernes, el miércoles? No, todos los días los hizo el Señor, pero solo un día lo bendijo y lo santificó. Y ese día, mi amado hermano, es el sábado. No es otro día más que el sábado. Cada minuto, cada segundo de ese día es santo. Y el que entra en este reposo es santificado porque le reconocemos como nuestro Creador. Y además de eso reconocemos que Él nos redimió, nos compró, que el cielo se vació, dejó vacío el cielo, y el cielo leemos en Apocalipsis que hubo un silencio en el cielo. El silencio no hay en el cielo, porque dice la Escritura que los ángeles constantemente están adorando al Señor, diciendo santo, 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 y no se cansan de adorar. Pero hubo un momento que el cielo estaba en silencio, porque aquel, el creador de todo el universo, vino aquí a comprarte, porque había sido secuestrado por el enemigo, había sido robado por el enemigo, pero el Señor vino a rescatar a aquellos que Él había hecho, formado. Él nos hizo, y Él era el único que podía redimirnos, y no nos compró con perlas, con piedras preciosas, con oro, sino con su sangre. Y por eso hemos de entrar en ese reposo. Y sigo leyendo en el versículo 8, porque si Jesús les hubiera dado, no habría hablado después de otro día. Por tanto, dice, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Y cuál es el reposo? Versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Versículo 11, procuremos pues entrar en aquel reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de incredulidad y desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes, todas estas cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel en quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y el versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este es un llamado que el Señor no tendría que decir más nada. Ahí está. El sábado es el día que el Señor reposó, santificó, pero ahora vemos que capítulo 3 y 4 nos habla de ese descanso, un descanso ofrecido, pero que aún no se ha alcanzado. Acerquémonos pues a Él. Si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Un descanso que algunos disfrutan ya, pero otros no lo han alcanzado todavía, y a ellos el Señor está llamando. ¿Sabes, hermano? Yo guardaba, para mí el domingo era el día del Señor, era el día que íbamos a la iglesia, pero cuando vino esta palabra, dice lo que leímos ahorita en la Escritura, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice, y penetra hasta partir, como una espada, dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea que entró a mi corazón y yo no pude más, no podía refutar. Ahí está, no puedo cambiar. Si el Señor dice que ese día yo quiero adorarle, tengo que hacer su voluntad. Dice, un descanso perfecto recibido al principio mismo de la creación, pero no volverá a ser perfecto. ¿Hasta qué?
hasta que alcancemos la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora, el descanso para Israel. ¿Qué reposo se le ofreció a Israel? ¿Por qué no entraron ellos en el reposo? A nuestro descanso. ¿Cuándo entrar en el reposo? ¿Cuál es el reposo de Dios? ¿Y cuándo disfrutaremos nosotros de este reposo? Podemos ver que el objetivo de esta elección es aprender a ser un discípulo que reposa primeramente en Jesús y se prepara para el descanso sabático. ¿Para cuándo? Para el futuro. Y debemos saber y entender que el sábado sabático es en el futuro y es en el reposo en Cristo, y sentir el deseo verdaderamente de tener reposo en Cristo y en la eternidad. Otra cosa es hacer, hermanos, el propósito de elección desde que hoy haga la decisión de encontrar el reposo de la gracia en Cristo Jesús. ¿No sería maravilloso, hermanos, que pudieras verdaderamente sentir que esas cargas que antes tenías, sentirte liberado? Ahora, ¿qué prometió Dios a Abraham? ¿Por qué Israel no pudo entrar en el reposo prometido? ¿Cuál es la interpretación que entendemos en Hebreos capítulo 4 del 9 a 11 y 16, lo que acabamos de leer ahorita? ¿Qué interpretación podemos dar? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que a Abraham se le había prometido? Y por eso este reposo, ¿qué reposo ofreció Israel? Encontramos en el Deuteronomio 12:10, dice: mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y Él os dará, ¿qué dice? Reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y estaréis seguros. El reposo también es de que tenemos la seguridad que estamos bajo el cuidado y la protección de su gracia. Dios le ofreció a Israel dos tipos de descanso: uno respecto del lugar en donde ellos se encontraban, y el otro respecto también del tiempo. A Abraham se le prometió que su descendencia poseería la tierra de Canaán, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Miren, todo esto parte era la promesa que el Señor le había dado, pero no solamente eso, sino que iba a dar reposo de todos sus enemigos. Nadie te va a perseguir, no tienes problemas con las guerras y con todas esas cosas. Una vez que hubieran expulsado a aquellos que habían sobrepasado el límite de la maldad, como leemos Génesis 15:16, y que hubieran eliminado todo el rastro de idolatría que leemos en Deuteronomio 12:2-3, Canaán sería un segundo Edén, donde Dios e Israel disfrutarían del reposo y la mutua compañía, porque el plan del Señor era de que estuvieran en comunión, que Él iba a estar en medio de ellos. Y por eso, por otro lado, les dio un momento especial. ¿Cuál es el momento especial? Cada sábado, para recordar la creación y la redención, disfrutando así el reposo divino. ¿Y dónde encontramos esto? Éxodo capítulo 20. Éxodo, podemos verificar en nuestras Biblias, en Éxodo capítulo 20. Vamos al Éxodo capítulo 20, y ojalá y nos sepamos de memoria estos versículos. Leemos del versículo 8 y dice: te acordarás del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es sábado de Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? ¿Porque eres judío? No, aquí dice el versículo 11: porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Bendito es algo que está apartado, que no es igual a los demás días. ¿Y qué más nos dice en Deuteronomio capítulo 5, versículo 12 al 15?
Vayamos a nuestras Biblias y leamos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 5 y versículo 12 al 15. Y dice la escritura en esta palabra: guarda el día sábado para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y haz toda tu obra, mas el séptimo día es sábado, ¿de quién? De Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Qué tremendo. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, en la cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Es un mandamiento. Así que, ¿qué prometió Dios a Abraham? Vemos que en Génesis capítulo 15, versículo 18, y Deuteronomio 12, 9 al 10, que los descendientes de Abraham recibirían la tierra de Canaán. Y cuando Dios libró a Israel de la esclavitud, su propósito era llevarlo ¿a qué? A la tierra de Canaán, donde podría descansar, como leemos en Éxodo 33, 14 y Josué 1, 3. Bien, hermanos, Dios quería vivir con su pueblo en reposo después de la liberación de la esclavitud, y daría un testimonio al mundo de quién era el Dios verdadero. En Deuteronomio capítulo 12, del 1 al 14, no lo voy a leer todo, pero lo tengo ahí, léalo usted. Dice: el Señor le dijo al pueblo que entrarían en el reposo. Él se los había dicho. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué no entró Israel en el reposo? Y vemos que Hebreos 13, 19 dice: y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De incredulidad. Tal vez otra generación en la historia ha sido testigo de tantas penosas de parte de Dios, de los que salieron de Egipto y vieron. Ninguna otra generación ha sido testigo de tanta obra como el pueblo de Israel. ¿Qué fueron testigos? Fueron testigos de las 10 plagas. Imagínense ver todas esas plagas se caían, pero que ellos fueron liberados. Imagínense, fueron testigos del cruce del Mar Rojo, que el mar se abra y cruzaron. El milagro diario de recibir el alimento del maná cada día, el agua de la roca que fluía, la presencia de Dios en la nube y en el fuego. Esto es un milagro que ellos lo veían día a día, hermanos. Ahora, sin embargo, a las puertas de Canaán, ¿quiénes? Solo Caleb y Josué tuvieron fe en que Dios cumpliría su promesa. La incredulidad de los otros 10 espías contagió a toda la congregación. Por eso, hermanos, no sigamos su ejemplo, sino al contrario, fortalezcamos la fe debilitada de nuestros hermanos y hermanas, como nos insta Hebreos capítulo 12, versículo 12. ¿Por qué Israel no pudo entrar en el descanso prometido? Primero, por su incredulidad. ¿Qué dice? ¿Quién es el incrédulo? El que no cree ¿en qué? En una promesa. Si no cree, va a vivir incrédulo. Siempre va a refutar y siempre va a murmurar y qué tal y que si no, y divagar. La triste historia es que aquellos que fueron liberados de Egipto no pudieron entrar en el descanso que Dios les había prometido. Porque cuando Israel llegó a Cades Barnea, en la frontera de la tierra prometida, carecían de la fe necesaria. ¿Por qué? ¿Qué dijeron? Que los habitantes eran fuertes, que las ciudades eran fortificadas. Y hoy seguimos, hermanos, viajando en esa tierra prometida como pueblo, y tenemos una responsabilidad de quien viaja con nosotros. ¿Qué haces cuando la fe de tu hermano está debilitada?
también le echan leña al fuego. Sí, la cosa está terrible, ya no creo, ya mira que Dios no nos ha ayudado, quién sabe por qué. A toda otra gente le va bien y a nosotros, mira, nada en la iglesia ni crece, mira, todo desanimado. Así haces, hermanos. Tenemos que hacer lo contrario, no debilitar la fe de ellos como pasó con estos 10 los 2 espías que fueron allá, y el Señor la recomendación es que miraran si cuántas personas había adentro, si eran fuertes, eran débiles, si eran muchos, si la ciudad estaba fortificada, tenía muros o vivían en tiendas o en casas. Hermanos, Dios no sabía que había gigantes, claro que Él sabía. Él sabía que los hombres eran fuertes, claro que sabía. Sabía que la ciudad estaba amurallada, claro que sabía. Pero quería que ellos supieran que ellos habían sacado con el brazo del Señor, que todos los milagros que hizo, todas las pestes que cayeron a Egipto, ellos fueron liberados. Que los sacó del mar, abrió el mar, y que atrás venía el enemigo siguiéndolos, y al final cerró las aguas y los ahogaron. No podía ahora el Señor destruir estas murallas, y no podía el Señor destruir con sola la palabra, su palabra, a todos esos enemigos para darles esa tierra. Claro que Él podía. Les dijo, y también miren si hay árboles, si hay comida. Y ahora ellos venían y pudieron cargar, tenían que cargar en el lomo entre 2 las racimos de uvas. ¿Tú te puedes imaginar cómo se carga entre 2 un racimo de uvas? Tendrían que ser demasiado grandes. Mas sin embargo, su falta de fe no entraron en el reposo. A fin de conocerle en el espíritu de la profecía, dice que la tierra hacia la cual viajamos es en todo sentido mucho más atrayente de lo que fue la tierra de Canaán para los hijos de Israel. ¿Qué detuvo su progreso? Precisamente a la vista de la buena tierra, porque la vieron, comieron de las uvas, de los higos, de la fruta que traían. Fue su propia y determinada incredulidad lo que los hizo volverse. Nosotros hemos disfrutado, estamos comiendo del árbol de la vida, de la palabra, la disfruto, la palpamos, cierro mis ojos y me puedo imaginar allí, pero por causa de incredulidad nos podemos quedar aquí, hermanos. No estuvieron dispuestos a arriesgar nada por las promesas de Dios. Estamos en los mismos bordes de la Canaán celestial. Si tenemos fe en las promesas de Dios, mostraremos que no vivimos para este mundo, sino que nuestra primera ocupación es que prepararnos para esa tierra santa. Prepárate, mi amado, mi hermano. Es el momento, el Señor está viniendo y necesitamos antes que sea demasiado tarde. Ahora, ¿cuál es la interpretación de Hebreos 4-9? También Hebreos, el 11 al 16, nos dice que queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Es en entrar en el reposo sabático en el futuro y la vida actual en Cristo. Ese reposo, Dios no nos invita simplemente a descansar, hermanos. Nos invita a entrar en su reposo. A lo largo de la Biblia, reposo puede denotar simplemente la paz que se hallaría en la tierra prometida de Canaán, como leemos de Deuteronomio 3:20. El templo donde descansa el arca del pacto, como lo leemos en 2 de Crónicas 6:41. O en el mismo sábado en el que Dios y los israelitas descansan de su trabajo. Entonces, ¿qué es? Queda un reposo para el pueblo de Dios. El entrar es en la vida actual y que vivamos el reposo en Cristo Jesús. El reposo definido que Dios nos promete en el nuevo mundo que Él creará para nosotros. Todavía falta que algunos entren. Y si tú faltas, es el momento que digas: yo también quiero entrar en el reposo. Ahora, ¿cuándo entrar en el reposo? Otra vez determina un día. Dice Hebreos 4:7. ¿Cuál es ese día? Hoy, hermanos. No para cuando llegamos allá en el cielo a disfrutar. Hoy es el día que para entrar en el reposo. El reposo
prometido a Israel, en realidad a toda la humanidad, no se cumplió completamente con la conquista de Canaán, como vimos en Hebreos 4:8. Ni siquiera cuando el templo de David y Salomón, tampoco. Israel dominó sobre toda la tierra prometida en 2 de Crónicas 9:26. Pues aún había idolatría en el pueblo de Dios. Entonces, ¿cuándo entrar en el reposo? El reposo, la comunión íntima con Dios, ha estado disponible para toda persona desde la creación, como vimos Hebreos 4:3-4. Y sigue siendo disponible cuando hoy, para cada uno de nosotros, como dice Hebreos 4:7. Es más, algunos ya han entrado en él y a otros aún están por entrar. Que no caigas en el semejante ejemplo de desobediencia y de incredulidad, como nos dice Hebreos 4. El llamado que se nos hace hoy nos invita a reconocer que Dios ha sido fiel con nosotros y nos ha dado todas las razones. ¿Para qué? Para aceptar su invitación de inmediato, hoy, sin demora. Yo quisiera que cuando terminamos esta meditación, tú te vayas ahí donde estás de rodillas y digas: Señor, yo no sabía, o lo he oído, pero no he tomado la decisión. Hoy tomo la decisión y deja que el Señor te dirija y Él haga el resto. Él lo hará. ¿Cuál es el reposo de Dios? Hebreos 4:10, porque el que ha entrado en su reposo, dice, también ha reposado de sus obras como él de las suyas. Se nos invita a entrar no se nos invita a entrar en nuestro reposo, sino en el reposo de Dios, su reposo de Él. Ahora, ¿cuál es ese? Hay dos momentos especiales que eso nos indica que Dios reposó. Como vemos Génesis capítulo 2, versículo 2 y el 3, y la construcción del templo. 2 de Crónicas 6:41. El primero, sus obras estaban completas. Él todo lo había hecho bueno en gran manera. Veamos en Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2 dice: y fueron acabados, versículo 1, los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que había hecho, creado y hecho en la creación. Qué tremendo, hermanos. En el primero sus obras estaban completas, en el segundo sus promesas se habían cumplido. El primer reposo fue quebrantado por la entrada del pecado y el segundo reposo fue incompleto. ¿Por qué? Pero Dios aún anhela darnos un reposo completo, perfecto, como se le ofreció a Adán, a Eva, el primer sábado de la creación, la cual lo hará en su trono en ese instante. ¿Dónde? En la tierra nueva, porque si vamos en Apocalipsis capítulo 22 y versículo 23, dice la escritura, en Apocalipsis capítulo 22, y dice la escritura, qué tremendo, qué hermoso saber que el Señor nos invita a entrar en su reposo. Dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y voy a leer versículo 1 y 2. Y me mostró un río puro de agua de vida, limpio como el cristal, que provenía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de ella y de uno y del otro lado del río estaba el árbol de la vida, que lleva 12 frutos, dando cada mes un fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones, dando cada mes un fruto. ¿Y de dónde encontramos de qué significa esto? Vamos al libro de Isaías capítulo 66, hermanos. Isaías capítulo 66, y ahí leemos en el versículo 22 y el versículo 23, y dice la palabra: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre, tu simiente, tu nombre va a ser. Dice: y será que de mes en mes y de sábado en sábado
vendrá toda carne a adorar delante de mí, dice Jehová. Cada mes vamos a ir a comer de ese fruto, un nuevo fruto. Yo no me puedo imaginar qué precioso va a ser que cada mes nos vamos a reunir al lado del árbol. De un lado del río están las ramas y del otro lado también. Y ahí te voy a ver y decir, hermano, gloria al Señor que estás aquí. Ay, comiendo. No te puedes imaginar qué cosa más maravillosa. Y cada sábado vamos a ir ahí a la presencia del Señor, a adorarle. Y ahora le vamos a ver con nuestros ojos, hermanos. Te invito para que hoy tomes la decisión de entregar tu vida a Jesús, a Jesús. Por eso, ¿cuándo disfrutaremos del reposo? Porque el que no ha entrado en su reposo, dice, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿De qué obras reposamos cuando entramos nosotros en el reposo divino? Aceptar a Dios como nuestro creador y redentor, tal como nos invita el mandamiento del sábado, nos libera de nuestras propias obras, es decir, de nuestro intento de nosotros de alcanzar la salvación por nuestro esfuerzo. Nos libera de todo porque entramos en el reposo de Él. Aceptar la salvación que Jesús nos ofrece, hallamos que descanso para nuestras almas, como leemos en Mateo 11:29, y de esa manera nosotros entramos en su reposo. Por otra parte, dice, aún queda un reposo para el pueblo de Dios, un reposo futuro, pleno, libre de obras de pecado. Procuremos, como nos dice, entrar en ese reposo. Procuremos. El camino a Cristo, la página 70, dice que una vida en Cristo es una vida de reposo. Tu esperanza no está en ti, en lo que tú puedes hacer, en estos planes que tú tienes. ¿Está en quién? En Cristo. Tu debilidad está unida a su fortaleza. Te sientes débil, no hay problema. Tu debilidad se une a su fortaleza. Tu ignorancia se une ¿a quién? A su sabiduría. Tu fragilidad a su poder eterno. Y que tu mente se espacie en su amor, en la belleza y la perfección ¿de quién? Del carácter de Él. Así que Cristo en su abnegación, Cristo en su humillación, Cristo en su pureza y santidad, Cristo en su incomparable amor, esto es lo que debe contemplar el ser humano. ¡Qué precioso, hermanos! Es como amándolo, imitándolo y dependiendo enteramente de Él, es como seremos transformados a su semejanza. Esto es entrar en el reposo. Esto. Así que podemos decir, hermanos, que al aceptar la salvación que Jesús nos ofrece, hallamos descanso para nuestras almas, como dice Mateo 11:29, y de esta manera podemos entrar en ese reposo. Por otra parte, como vemos, aún queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Y cuál es ese reposo? El séptimo día, el sábado. Un reposo futuro, pleno, libre de obras de pecado. Procuremos, pues, entrar en ese reposo, hermanos. Te invito, oremos. Vamos a pedirle al Señor que si hemos cerrado, y aún los que guardamos el sábado, violamos las horas, los minutos del sábado, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos mantengamos firmes. Vamos de rodillas a orar, hermanos. Santo, 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 poderoso Dios, creador de los cielos y de la tierra, te rogamos, Señor, que nos perdones, por favor, porque en ignorancia hicimos tantas cosas, Señor, en tu santo sábado. Un día que era apartado, bendecido, santificado. Ayúdanos, Señor, a entrar en su reposo. Hoy, Señor, hemos escuchado su voz y no queremos endurecer nuestros corazones, Señor. Quite todo obstáculo, por favor. Ayúdanos a entrar en ese reposo absoluto, Señor, que usted nos ofrece. Pleno, completo, lleno, Señor. Que dejemos todas nuestras cargas y que dejemos de luchar nosotros mismos, que nos unamos nuestra debilidad a su fuerza, nuestra ignorancia a su sabiduría, nuestra pecaminosidad a su pureza, y nos haga santos, puros y perfectos. Por favor, ayúdanos, Señor, para que un día logremos, Señor, esa meta de estar
de sábado en sábado, como nos dice Isaías 66, 22 y 23. Y cada sábado, no domingo, ni lunes, ni cualquier otro día de la semana, cada sábado vamos a estar allí, Señor, en el cielo, en la tierra nueva y en el cielo nuevo. Y cada mes comiendo del árbol, del fruto de la vida, del cual emanas la vida eterna que usted nos ofrece. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús, por tus promesas. Espíritu Santo, gracias por estar aquí con nosotros. Amén, Señor. Amén.